Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre del Hospital Universidad del Norte y la Universidad del Norte, les damos la bienvenida a la tertulia del hospital, un espacio de reflexión y análisis y discusión académica alrededor de temas de interés en el campo de la educación y la salud contemporánea. Saludamos a las personas que a esta hora ya se encuentran conectadas con nosotros desde diferentes ciudades del país a través del canal académico de Uninorte en YouTube y a quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde el Hospital Universidad del Norte, ubicado en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, Colombia. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas para ser respondidas al finalizar. En esta edición de la tertulia del hospital, titulada La historia de Mutualser y su modelo estratégico de cultura de servicio, tenemos el placer de contar con nuestro invitado, el doctor Galo Viana Muñoz, gerente general de Mutualser, médico y cirujano de la Universidad de Cartagena, con especializaciones en gerencia en salud de la Universidad de Cartagena, seguridad social de la Universidad Externado de Colombia y alta gestión y liderazgo de la Universidad de los Andes. Recibamos con un aplauso a nuestro invitado. Bienvenido, doctor Galo. Gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Y con la moderación del doctor Hernando Vaquero Latorre, decano de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, damos inicio a la tertulia del hospital. Adelante. Gracias, Liliana. Un verdadero placer estar hoy acá en la tertulia con el doctor Galo Viana. Como ya Liliana notaba en las palabras de introducción, esto ustedes lo conocen, es un espacio de reflexión, es un espacio donde, doctor Viana, nos reunimos con estudiantes de los diferentes programas del área de la salud de la Universidad del Norte, directivos del hospital, funcionarios administrativos, médicos, asistenciales, de las diferentes áreas, a conversar de temas que son de nuestro interés en el área de la salud, pero también en otros temas asociados con nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento como ciudadanos y nuestro crecimiento humano. En ese orden de ideas, hoy usted con su presencia engalana la tertulia, por supuesto, ahora que hemos podido regresar a la presencialidad, pero además se convierte en una fuente de inspiración como modelo, y por ahí va a estar orientada mi primera pregunta para estas nuevas generaciones. Como una persona que se forma como médico en una universidad de la región Caribe, la Universidad de Cartagena, decide en algún momento ya de inserción profesional orientar su vida hacia la gerencia de una institución tan prestigiosa como es Mutualser hoy en día, pero que en su momento era simplemente una idea, era algo que estaba conceptualmente creado dentro de la ley y que usted, insisto, formado como médico, con ese estereotipo que todos recibimos en los primeros semestres de que solamente somos médicos y deambulamos con un fonendoscopio en el cuello, y casi que se nos niega la posibilidad de exponernos a temas, por ejemplo, asociados a la investigación o a la administración o a la generación de política pública. Entonces, de manera concreta, la pregunta va orientada hacia esa. ¿Cómo un médico egresado de una Universidad del Caribe, la Universidad de Cartagena, como el doctor Viana, decide orientar su vida profesional y su inserción en el mercado laboral a partir de la administración? Bienvenido, doctor Viana. Muchas gracias, doctor Vaquero, y muchas gracias a ustedes que se toman el tiempo para escuchar unas historias, más que ser un académico. Voy a tratar en esto de responder desde como lo siento, más que como lo digan los libros, porque eso lo podrán ustedes ver con frecuencia. Ahora que me preguntas eso, ¿cómo un médico se dedica a la medicina y termina dirigiendo una empresa, una organización? Recuerdo que mi madre llevaba ya como 8 o 10 años yo trabajando en hacer Mutualser, lo que era en ese momento Mutual Montes de María. Me dijo, pero ya no te veo ni atender pacientes, estudiaste en medicina y estás perdiendo el tiempo. Y le dije, bueno, yo sigo siendo médico, lo que pasa es que ahora atiendo al por mayor, no al de tal. Y esa atención de al por mayor,
yo soy, como dicen ahora los candidatos presidenciales, soy hijo de la educación pública, de la universidad pública. Sí, yo soy hijo de la Universidad de Cartagena. En 1987 terminé medicina y era un tanto rebelde, y esa rebeldía me dijo que no fuese a buscar un cargo público para que me lo entregara en el hospital y me nombrara. Tenía que ir a un político que me nombrara siendo médico. Eso tocaba, o todavía toca, podría tocar, pero es menos. Y decidí hacer un consultorio junto con un par de amigos médicos y odontólogos. Hicimos lo que en ese momento sería una primera IPS. Hacer un IPS parecía una cosa que todo el mundo hacía, un consultorio, pero yo quise hacer una cosa con atender partos, ir un poco más allá, tener la odontología, tener más servicio. Y de las cosas que recuerdo de cómo me empezó a cambiar la mente en esto era que ustedes saben, tal vez algunos de ustedes, no sé si todavía eso existe, cada vez que se iba a matricular al colegio le decían que llevara un certificado de que podía convivir en sociedad, en comunidad, y que no tenía ninguna enfermedad infectocontagiosa. Y uno, sin examinar al paciente, te ganaba, ¿cómo se llama? Pues el nombre, y decía así, y uno firmaba que eso era verdad, ni lo examinaba. Y como se me acumulaban los pacientes, yo dije, bueno, esto lo mejor es salir rápido. Esa irresponsabilidad que yo me veía ahí me hizo reflexionar, porque el año siguiente, junto con Alfredo Barraza, que hoy es profesor de la Universidad Metropolitana, le dije, vamos a vender esto. Y nos inventamos decirle a los colegios, nosotros le vamos a atender cuando el niño esté enfermo, su necesidad, y si se cae y tiene una fractura de cólex, yo, que soy atrevido, soy capaz de poner ese yeso. Y no se preocupen, pero no me paguen 300 pesos, sino 500 pesos. Los colegios se comieron ese cuento, firmaron, y no me acuerdo que hayan firmado mucho papel, pero hicimos un listado, y todo el que dijo que pagaba los 500 pesos tenía su certificado, pero además un seguro. Después me aprendí que eso era un seguro de salud, le estaba diciendo. Lo que después entendí que era un seguro. Cuando estoy en esas, bueno, ese primer mes no llegó un buen dinerito, y a los 3 meses ya no tenía plata, pero tampoco los pacientes se acordaban que ellos me habían pagado. Entonces, si se fracturaban otra vez, entonces yo volví a cobrar. En esas andaba cuando alguien me entregó 2 papeles que describían un programa que se llamaría Empresas Solidarias de Salud en Colombia, y que iba a hacer que los pobres fueran empresarios, y además empresarios tuvieran la salud. Eso era fantástico. Y decía que el seguro de salud era que la gente no fuera tras las instituciones, sino que ellas tuvieran como un dinero en su bolsillo imaginario, y con eso pagaban, y esa empresa era la que había que hacer. Pues bueno, eso se me pareció a lo que yo venía haciendo, a lo que yo dije, esto puede ser. Ahí empezó una historia en la cual me conecto mucho con la vida comunitaria, porque las empresas que había que hacerse en ese momento eran empresas de economía solidaria. Así que esa puede ser la historia corta, de ir, generar toda una organización y llegar a donde estamos hoy, que es una organización verdaderamente palpitante, una organización social. Esto es propiedad de 7.000 personas, casi la mayor parte de ellas nacido en los Montes de María. Los Montes de María, para los que no salen aquí más acá de Soledad, está entre el Carmen, de Bolívar, San Juan, San Jacinto, Chalanco, Oveja. Me sé todas las rutas de Unitransco. Así que todos esos pueblos son los que construimos esta organización, que en su momento se llamó Mutual Montes de María. Tengo que decir que no soy ese visionario que un día se imaginó que las cosas iban a cambiar, como uno lee Steve Jobs, lee todos los innovadores que dicen que un día se sentaron y se encontraron. Yo me encontré con esto como una actividad dentro de la medicina. Por eso, doctor, lo que usted me pregunta, no quise dejar el fonendoscopio, todavía lo hago. Digo, soy un peligro, pero bueno. Así que sí, es las cosas que uno va encontrando, como lo dice muy bien Alejandro Gaviria, las múltiples coincidencias que arañan la realidad, que finalmente logran una realidad. Para que algo ocurra, son muchas cosas que coinciden para que podamos existir hasta existir. Llegar hasta este sitio hoy, conversar con usted, muchas cosas pueden pasar en el camino para que no lo hagamos. Finalmente suceden. Gracias, doctor Viana. Interesante. Por aquí apunté el tema. Yo soy pediatra
Y ese tema, yo creo que no había una urgencia mayor para uno como pediatra que una mamá llamando a solicitar el certificado de salud para matricular en el colegio, ¿no? Eso era una verdadera urgencia. Yo en algún momento les decía, bueno, pero hagamos una prueba. Mañana preséntate en el colegio con la plata de la matrícula sin el certificado, o con el certificado sin la plata de la matrícula. Vamos a ver con cuál de los dos te va finalmente a poder alcanzar el objetivo. Doctor, de esa urgencia, disculpen, pero qué bueno conversar. De esta urgencia se transformó ahora que se encuentra el amigo de uno que dice, me están pidiendo la prueba de COVID negativa y estoy en el aeropuerto a punto de coger el avión, no la tengo. Más o menos. Más o menos. Bueno, Bueno, los nuevos amigos que vuelan. Por su intervención en la pregunta anterior, me apoyo para el segundo comentario o para escuchar un poquito. Montes de María. Conozco la región, tengo familias de Magangué, por acá tenemos algunos profesores que también son por ahí de esos sitios. Hacendados, como el doctor Blanco. Ya después él podrá también conversarle seguramente. Si es Blanco es de San Onofre. Entonces, claro, cuando uno oye Montes de María, tal vez los jóvenes, los que están acá sentados, que no conocen o no les tocó vivir la historia de violencia de este país, no tiene historias negativas asociadas con esa zona geográfica. El famoso tema hablábamos del burro de Chalán, el burro bomba, o sea, ese tipo de locuras a donde fuimos capaces de llegar como país. Y entonces uno ve Montes de María, como es que esa es la referencia, ¿verdad? O sea, son cosas, por lo menos las personas que tenemos cierta edad, el conflicto, violencia, desabandono estatal, si nos vamos un poquito para el tema del área de San Jacinto, vacunas de HPV, todo lo que pasó, toda esta crisis en salud. Si miramos las cifras de desnutrición infantil, de mortalidad infantil, caramba, no son tan malas como la de La Guajira o la del Chocó, pero tampoco ni siquiera remotamente parecidas al promedio nacional. Y en los Montes de María surge esta idea, surge este proyecto comunitario que se materializa al igual que se materializaron, yo no recuerdo la cifra, pero 350, 370, 380 en el país. Hoy, después de 20 y tantos años, creo que no subsisten más de 5 o 6, ¿verdad? 4, eso. Y ustedes, la empresa que usted lidera, Mutual Ser, es la líder. ¿Qué pasó en los Montes de María? ¿Qué se hizo diferente? ¿Qué gestionó? O sea, ¿qué desde la creación de la empresa se visionó? Porque tuvo que haberse visionado para poder seguir una misión, para poder tener un código de conducta, para poder tener unos principios sobre los cuales construir eso que son ustedes hoy en día. Una empresa líder con todos los reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sí, las circunstancias en que nace esta organización no son nada fácil, porque no era nada fácil. Si las organizaciones son organismos vivos, no nada era fácil para las personas ni para los animales, también, por lo que usted acaba de contar. Son unas situaciones muy complejas, totalmente adversas al nacimiento de cualquier organización empresarial. El gobierno había dicho que nosotros debíamos tener una organización social que fuera propietaria de esta empresa. Yo empiezo a trabajar para una ONG que a su vez había ganado un concurso que era como un contrato, no tampoco era un gran concurso. Le dijeron, aquí tiene un dinero que lo da el ministerio, usted como ONG contrate un grupo de profesionales y hagan esta organización. Y ahí mi producto era entregar una organización empresarial que hiciera lo que hoy hace una EPS, con muchas diferencias técnicas, pero en esencia lo mismo. Había que concertar con los alcaldes, había que concertar con la comunidad, con los médicos, o sea, volver creíble toda una idea como esta. Yo creo que el punto clave de esto es confiar en que la gente es capaz de hacer las cosas, buscar los líderes en la sociedad, esos líderes naturales. Muchos de ellos son los profesores en los municipios, son líderes naturales, un profesor, los curas, uno que otro médico que parecía que sí lo iba a hacer. Y convencer a unos alcaldes que apoyaran un proyecto que iba en contra de la mayor parte de sus intereses, que era perder el manejo de los recursos económicos. No podía gustarle. Creo que ese grado de concertación es buena parte de lo que nosotros pudiéramos decir que nos llevó al éxito. Lo segundo es una profunda convicción que tuvimos los líderes de esta organización, encabezados por Héctor Rivas, que es la persona que
me lleva a mí a la empresa porque su ONG era la que había ganado el concurso para desarrollarlo, igual con una Fudesco, que era una organización del Tolima que había venido por acá como a ver qué hacía, y otras organizaciones locales que pudieron apoyar. En ese grado de construcción, entonces, mucha gente que participa, la concertación me parece muy bien. Lo segundo es que hay así una profunda convicción de hacer lo correcto, y que hacer lo correcto es un buen negocio, y que eso ¿qué es hacer lo correcto? Dice uno, lo adecuado, y que hubiese un sueño uno detrás de estas dos cosas, un sueño de mucha gente dispuesta a servir, ayudar. Creo que me leí tarde un libro que se llama La parábola del servicio, de James Hopper, que ojalá pudieran leerlo ustedes. Lo leí ya hace como 3 años. Dije, caramba, me lo hubiera encontrado antes, tal vez hubiéramos hecho mejores cosas, pero digamos que esos son los ejes fundamentales que yo veo. Una capacidad de concertación con la gente, meterse profundamente en la cabeza que uno debe hacer lo correcto. ¿Usted se imagina qué es hacer lo correcto donde hay paramilitares, guerrilla, grupos delincuenciales, políticos corruptos? Es complejísimo, pero fíjese que pudimos hacerlo. Ayudarse de todo para incluso sobrevivir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, nosotros pudimos vincularlo a que se respetara en la región el nacimiento de la empresa, el desarrollo de la organización. Y lo otro es la profunda certeza de uno de que servir es algo que te llena de satisfacción, que tú recibir la gratitud de alguien porque tú hiciste lo bueno, como usted me contaba hoy, de oír gente que dice orgullosa, mi aseguradora, mi EPS Mutual Ser, ¿qué más puede uno necesitar en la vida para eso? O sea, servir es nuestro verbo. Gracias. Yo creo que, digamos, me quedo de su respuesta con hacer las cosas bien. Yo creo que en un momento de crisis de valores como el que enfrenta la humanidad, como particularmente que enfrenta nuestro país, y dentro de nuestro país, pues nuestra región Caribe, creo que hacer lo correcto, digamos, necesariamente tiene que convertirse en el objetivo de cada uno de nosotros. Hacer lo correcto. Va a tomar más tiempo seguramente. Vamos haciendo lo correcto, seguramente que enfrentar unos retos que muchas veces nos hará incluso dudar de las fortalezas, de nuestras fortalezas para poder alcanzar ese objetivo. Pero creo que ese mensaje que usted nos transmite de cómo haciendo lo correcto pudieron en un medio tan hostil, tan difícil, porque es que realmente entendiendo la situación de orden público que se vivía cuando ustedes nacieron, cuando ustedes pudieron llevar el nombre de la empresa, cuando ustedes pudieron posicionarla en la región inicialmente y después en el país, tuvo que haberse hecho a partir de una clara convicción en servir, que hoy lo entiendo, y por supuesto que en hacer lo correcto. Así que de verdad, desde lo personal y de lo profesional, felicitarlo como líder por haber tomado esa decisión que hoy nos puede transmitir y que además se tiene que convertir en un ejemplo vivo de que hacer lo correcto da frutos y que sirve. Entrando en otra línea ahora de trabajo de la tertulia, ya de cosas muy objetivas, Mutual Ser en este momento, yo calculo, según algunas informaciones que tengo públicas, debe tener el aseguramiento de algo así como 2.300.000, 2.400.000 colombianos. Casi 2,5 millones. Casi 2,5 millones. Eso a ojo de buen cubero es el 5% de la población nacional. 50 millones, 2.5, el 5% de nuestra población. Las personas acá sentadas, pues gran parte de ellas, obviamente trabajamos en el área de la salud, algunos técnicos y esto, pues lo hacen en áreas que tienen algún contacto, pero que no están en el día a día mirando las bondades de este tipo de aseguramiento y de este tipo de régimen que significó en Colombia la Ley 100. Cuando uno tiene asegurado 2.5 millones de personas, día a día, cada hora, cada minuto, cada segundo, hay contactos entre ese asegurado y el Servicio General de Seguridad Social que se ve demandado en servicios. Pero lo que llega a la prensa son las malas noticias, la tutela del paciente que no se atendió. Y yo he usado en algunos de estos conversatorios una frase que leí, alguna no es de mi autoría, la copié de algún texto, que dice algo así como que hace mucho más ruido un árbol al caer que un bosque en crecer. Y en el sistema de salud, cada vez que hay una queja, que hay una tutela, que llega el titular, paciente, se le operó la pierna que no era. Pero nadie se da cuenta que detrás, obviamente eso no debería suceder, pero detrás de todo esto hay un montón de cosas buenas. Hoy, y va acá mi cuestionamiento, mi pregunta, mi línea para oír su opinión. Hoy escuchamos en mitad de los debates presidenciales
candidatos que amenazan nuestro modelo de seguridad social en salud. Candidatos que hablan, por ejemplo, de que las EPS se han enriquecido a partir del dinero público, del dinero de nuestros impuestos, desconociendo cosas que tangiblemente yo viví y sufrí como profesional del área de la salud, que era, por ejemplo, ver morir niños porque no tenían una vacuna por hemófilos influenza. Tenían que pagarla con gasto de bolsillo y no la podían pagar. O ver morir niños porque no éramos capaces de hacer la vaca entre los estudiantes de pediatría para comprar venoclisis o suero, solución salina o lactato para poder hidratarlo por una diarrea. Cuando uno vive eso o vivió eso y vive ahora el acceso universal, la cobertura, el acceso sin barreras o lo que es el eslogan de su compañía, atención sin tanta vuelta, uno tiene que privilegiar lo que ha sucedido en este sistema. Entonces, de manera concreta es, ¿cómo percibe usted esas amenazas en el entorno, incluso, insisto, por algunos candidatos presidenciales que han satanizado la operación de las EPS? ¿Cómo cree usted que deberíamos enfrentarlas nosotros como prestadores y ustedes como aseguradores, nosotros como educadores, de cara a lo que podría suceder ahora, en 4 años, en 8, en 12 años, cuando se empiecen a hacer serios cuestionamientos sobre nuestro sistema, aclarando que todavía hay oportunidades de mejora, que permanentemente van a estar y que tenemos que luchar por encontrarlas y trabajar en ellas? Sí, me voy a meter en terrenos así que me gusta mucho la política. No, eso no es tan fácil. El doctor Elías Rat, aquí presente, con quien comparte, estuvo, es magangueleño, que acabo de saludarlo, también recordará muchas veces cuando uno estaba en la urgencia de un hospital, llegaba una mujer embarazada, iba a parir, y uno ya tenía un papelito hecho que decía una ampolla de Medhin, una jeringa de 10 cc y una destroza o un lactato de Ringer. Todavía me acuerdo de la fórmula. Y se las entregaba a uno, ella salía, prestaba plata, buscaba y le traía una bolsa con eso. Nosotros... O los 2 primos grandototes que donaran sangre para coger. También le pedíamos enseguida para pasarlo por allá y ya. Después uno le decía al paciente, si quiere colaborar, échelo allá en el tarrito este. Y llegaban ellos en la urgencia y ellos ponían, además de que traían eso, eran capaces de dar cualquier cosa, que esa plata nunca entraba a las arcas del hospital, además. Al final del turno la gente se la repartía, entre eso yo. Pero bueno, es decir, le da cómo esa vida cambió. Hoy en día, muy difícilmente ustedes le dan una fórmula para que vaya y la busque. Y si la busca y no se la entregan, recurre a la tutela, queja y la cosa se mueve. Un letrerito en las redes sociales y fusilan al gerente de la EPS. Son cambios muy importantes para Colombia. Ojalá lo podamos valorar más, doctor. Pero bien, ¿qué hacer frente a esto? La otra historia también, que la contarán. Son 170 empresas solidarias de salud del país que nacieron por allá en el año entre 92 y 93 y que se fueron eliminando. De esas, la única empresa que sigue siendo de economía solidaria, además hemos tomado la decisión de mantenerlo, así como este hospital es una fundación, nosotros ser de economía solidaria, hemos podido mantenerla. La mayor parte de estas pasaron a sociedades anónimas. Eso tiene un significado, ¿ve? Pero no quiere decir que una forma jurídica u otra sea la buena. En fin, este deterioro de las EPS, que pienso que hoy en el país hay la mitad de los colombianos está en una buena EPS, la mitad está en una EPS que tiene dudoso comportamiento, no va a poder, hace que ese imaginario no deje ver las bondades que hay detrás de lo que usted señala, doctor. No solamente en la atención primaria, en las cosas más, sino en la alta complejidad, que es donde vemos más cosas. Hace poquito un neurocirujano me decía, pediatra, me decía, una válvula de Hacking, nosotros la solicitábamos en el año 2000, el año 2000, y demoraba 7 meses para ponérsela. Hoy en día, en su hospital donde trabaja, tiene un stock, va y pone, solamente depende que le den cupo en el quirófano. Esa maravilla de cambio, eso es muy importante. Quizás ustedes jóvenes, los más adultos aquí, sí se acuerdan ver a los niños con las cabezas gigantescas en cualquier esquina pidiendo dinero. Ya eso no lo ven. Una válvula de Hacking pudo cambiar esa historia. ¿Qué hacer? Es su pregunta.
nos falta divulgar un poco más, ayudarnos a divulgar estas bondades. Pero además de que necesitamos cambiar cada día. Las personas de hace 3 años no son las mismas personas, no tienen las mismas expectativas que las de hoy. No son las mismas expectativas. Por eso, una de las cosas que hacemos nosotros constantemente es escuchar a los usuarios a través de una variedad de herramientas, grupos focales, chat, y estudiar profundamente las quejas. No solamente estudiarlas, sino tomar acciones a partir de las quejas. A través, por ejemplo, de encuestas contratadas independientemente. El Centro Nacional de Consultoría, llevamos 7 años trazabilidad cada trimestre sabiendo qué piensan nuestros usuarios y a partir de eso tomando decisiones. Pero no solamente hay que hacer eso, hay que cuidar los pesos, cuidar las finanzas de una empresa, porque aquí hay 2 funciones fundamentales: atiendo bien a los usuarios y que la plata alcance. Por eso, cada vez que usted me pide a mí que aumente las tarifas, yo voy a pelear con usted. Obvio. Entonces, allá está la doctora de finanzas que va a decir es que no nos alcanza el dinero y nosotros a que sí, a que no. Si eso es una fricción tolerable que se pueda llevar, vamos a llegar a un buen acuerdo para todos. O vamos a generar sistemas que sean menos costosos. No es el momento, digamos, complejo para la salud, es complejo para todo el sistema de la democracia colombiana. Y no digo que esté en peligro porque un candidato u otro gane. Yo lo digo es por la pugnacidad, porque no hemos logrado entenderlo. Porque como lo señalaba Moisés Wasserman hace un tiempito, el profesor columnista del Tiempo decía, estamos ante la crisis de la verdad. Tiene más potencia, digo yo, más capacidad de penetrar el cerebro de alguien, un influencer que un médico. El médico le dice, por favor, trota todos los días. El tipo viene el influencer y dice, no, yo no troto, yo como aquí. Sale un niñito que de pronto lo han visto ahí que dice, yo sí como. A mí me gusta bastante comer y todo el mundo lo aplaude y lo replica. Y terminando que eso influye a la gente, pero no nos preguntamos ¿qué argumento me podría a mí convencer de lo contrario? ¿Cuál es la contrapregunta que yo tengo que hacer? ¿Cuál es lo que debería hacer? Entonces estamos también ante una dificultad como sociedad, como por la pugnacidad que estamos entre unos y otros. Aún así esperemos que cualquiera que sea la cosa, yo soy optimista, siempre soy optimista y ese optimismo me va a llevar al fracaso, pero lo seré. Pero intentaré que vuelvo a la respuesta, hagamos nosotros cada quien lo que nos corresponde y lo correcto y no pidamos mucho que el señor Estado vaya a hacer por nosotros si nosotros no hacemos nuestro pequeño aporte. Gracias, muy interesante. En su intervención me lleva con su comentario hacia nuestra directora de finanzas, que además es santandereana, le advierto para que tenga cuidado cualquier cosa por ahí. No vaya tampoco a perderla de vista, porque podría ser peligroso. El tema pasa... Yo sé. Entonces, hay un santandereano que habla fuerte hoy. Entonces, el tema pasa porque obviamente toda esta maduración del sistema nos ha llevado a las nuevas formas de relacionamiento y nos coloca en la 441 ahora y la necesidad también imperiosa, creo yo, de que nos enfoquemos no solamente en el tema económico, sino que nos enfoquemos también en el tema de los resultados en salud. O sea, de empezar realmente la población, la gente, finalmente los usuarios, nosotros, los ciudadanos, a entender que el aseguramiento tiene unos objetivos y esos objetivos es, 1, cuando se pueda mantener a la gente sana y 2, cuando la gente pierda la enfermedad o la vea amenazada, poder recuperarla. Y que ojalá esa recuperación o ese mantenimiento se haga con una mayor eficiencia para que los limitados recursos alcancen. Entonces, ¿cómo ha visionado usted todo este tema de los resultados en salud? O sea, tradicionalmente uno los mira por indicadores muy grandes, expectativa de vida, lo mira por desnutrición infantil, mortalidad, pero no lo mira en años o en bienestar, mejor, más que en años de vida saludable ganado, mirarlo como en bienestar de la población. Y esto puntualmente va a la pregunta con el tema de salud mental. O sea, tenemos una gran amenaza, tenemos ya no es amenaza realmente, tenemos una realidad difícil sobre la cual estamos transitando
y es la salud mental de todos nosotros. ¿El sistema le apunta también a obtener resultados en temas de salud mental? ¿O el sistema solamente está preocupado en que las finanzas alcancen, en que el dinero rinda, en que los contratos se hagan de una manera que no perjudique los estados financieros del prestador y el asegurador? ¿Estamos llegando o usted cree que deberíamos llevar ese nivel de detalle donde ese bienestar ganado a través de atenciones oportunas, de gestión integral del riesgo, de gestión del riesgo primario, nos permita tener una población con mayores niveles de bienestar? Primero en lo de salud mental, por ejemplo, es notorio y los datos nos los dicen. Y empezamos a notar, por ejemplo, las llamadas que hay de potenciales suicidas. De hecho, hicimos para ello, desarrollamos una app en la cual los usuarios de Mutual Ser pueden conectarse y conversar frente a ideas suicidas. Esa app puede disparar unas alertas y las personas pueden recibir una llamada. ¿De dónde nos surgió esto? De hacer escucha activa de las 50.000 llamadas mensuales en promedio que recibe Mutual Ser. ¿Por qué las recibe y qué hay ahí? Muchas de esas llamadas pues serán un trámite normal, pero otras nos disparan la alerta. Eso se hace parte a través de un programa que se llama Ser Joven. Sí, señor, el número de camas hospitalarias en la costa atlántica ha aumentado en los hospitales psiquiátricos y de internación. El aumento mayúsculo que hay de consumo de sustancias psicoactivas. Desde los 8 años, cada vez más tempranamente los niños. Tenemos niños hospitalizados de 8 años. Ustedes no lo viven aquí porque el hospital tiene otra concepción, pero colombianos, mire, 8 años ya están hospitalizados. Fundación Niños de Papel, con quien hemos hecho una gran alianza. Ojalá podamos hacer algo semejante en Barranquilla. Estamos Cartagena y Montería. Con resultados buenos, pero imagínense el drama que hay. Tenemos intentos de suicidio en niños de 10 años. Anteriormente, digamos que en los últimos meses ha cambiado una estadística. La mayor parte de la población infantil de salud mental era adicción a sustancias psicoactivas. Hoy es problemas mentales. Cambió la relación. Eso para darle el diagnóstico de lo que nosotros observamos también. ¿Qué hacer con esa situación? Sobrepasa las expectativas, las necesidades sobrepasan lo que nosotros podemos hacer como EPS. Sin embargo, le muestro cómo lo estamos haciendo en cuanto a tratamiento. Pero esto va mucho más allá porque tendría que ver cuál es la conflictividad que hay en cada hogar. Detrás de este estudio que hacemos de las personas, siempre hay un problema social inmenso. Una familia disfuncional, la mayor parte hogares destrozados, pero además eso, la violencia intrafamiliar. Muy compleja la situación. Vamos a ganar en bienestar. Creo que la sociedad irá a ganar en bienestar. Tendremos que hacer todos nuestros aportes, pero no va a ser solamente el sector salud quien va a resolverlo. Lo vamos a tener que resolver muy seguramente en nuevos pactos sociales y entre todos con mucha creatividad, pero no solamente puede quedar, doctor, en el sector salud. Sí, definitivamente los determinantes sociales son claves para poder abordar estos problemas. Y por su respuesta, pues obviamente entiendo que tal vez los resultados a medir de todas las intervenciones serían una población más saludable mentalmente, o sea, con menor nivel de compromiso a partir de disminuir todos estos determinantes y todo este clima tan enfermizo en el cual estamos viviendo por información, por toda esta serie de cosas. Una pregunta, yo creo que la última intervención para darle espacio al público, pero me gustaría, doctor Viana, escuchar su opinión respecto a lo que está sucediendo en Colombia, todo lo que ha pasado alrededor de la liquidación de algunas EPS y el traslado de esos afiliados, de esas EPS liquidadas, porque entraron en problemas financieros, bueno, un montón de cosas administrativas, a las EPS como la suya, que lo hacen bien. O sea, ¿cuál ha sido el impacto de esa población que durante mucho tiempo estuvo, obviamente, con barreras de acceso a servicios, que cuando son trasladadas a estas empresas como la suya, insisto, que son líderes que han mostrado resultados, incrementan la siniestrabilidad, disminuyen los resultados,
incrementa, bueno, un montón de cosas en costos en atención de salud. ¿Cómo ve usted eso de cara al futuro? ¿Cómo ha sido el impacto en su empresa? Y si esto de alguna manera nosotros como prestadores o nosotros como educadores tendríamos que transmitirlo a la comunidad para que la gente entienda que algunas, digamos, de los impactos por EPS que no hacen la tarea, lo terminamos pagando todos nosotros porque esas faltas de atenciones y esa mayor siniestralidad va con cargo al sistema. La región Caribe tiene números redondos, 10 millones de personas. De los 10 millones de personas, nosotros tenemos 2.5 millones, o sea, el 25% de la población. Durante 15 años nosotros crecimos hasta 1,5 millones de personas. En los últimos 8 años hemos crecido 1 millón más. Aquel primer millón costó hacerlo muchísimos años, casi 20 años. El resto, casi duplicamos la población. Eso significa un reto muy grande, un desafío muy grande para ensanchar la organización y prepararnos para el crecimiento. Así como crece, como duele que crezca un niño que dicen está creciendo, le duelen los huesos. Las organizaciones les duele más. Siempre vamos a tener más problemas cuando crecemos. Por lo tanto, nosotros hemos mantenido un crecimiento controlado, no en todas partes, no haciéndolo siempre de cualquier manera. Entonces, digamos, por un lado, las asignaciones forzosas, ese es el término técnico de una EPS que se liquida, nosotros las recibimos. Desarrollamos todo un plan que permite identificar de una vez, además porque nos lo ha identificado una parte, y es canalizar y caracterizar toda esa población. Y la primera cosa que decimos, por la experiencia que fuimos adquiriendo, es abrimos las puertas. No cerramos la puerta, porque la cola se nos hace. Entonces eso es un reto financiero porque de seguro que esas personas traen una gran carga de la enfermedad y unas necesidades represadas. Por lo tanto, lo primero que hacemos es abrir, como digo, abrimos la puerta, muchos canales de comunicación, se identifica de una vez quienes tienen identificado un riesgo mayor y esos van directamente a las cortes de riesgo, que son 18 cortes de riesgo que tenemos nosotros, por mencionar alguna: salud mental, hipertensos, diabéticos, hemofílicos, pacientes de terapia de reemplazo renal. Ahí hay alrededor de unas 350,000 personas ya, más del 28% de la población está identificada y tiene un riesgo. Esas personas van a esa corte y ahí empezamos a gestionar de una vez su enfermedad. Obviamente aumentan los costos en medicamentos, en hospitalizaciones, cirugías represadas, pero lo importante para nosotros es salir rápidamente de ello. Y ahí empezamos a pensar otra vez para poder organizar nuevamente. La Superintendencia Nacional de Salud ha hecho estudios de satisfacción. ¿Qué pasa con el 1,5 millones de personas que se asignaron a nuevas EPS en los últimos 2 años? De ese 1,5 millones pasó de tener una satisfacción del 65% a una satisfacción del 80%. Nosotros tenemos hace 5 años una satisfacción siempre por encima del 90%. Hoy estamos en el 93%. Como siempre, esto es con datos del Centro Nacional de Consultoría. Así que, doctor, el reto para nosotros es mayúsculo, tanto en las finanzas como en la atención al usuario. Son dos cosas que tenemos que enseguida ver. Y es verdad que sí tenemos un peligro de que eso afecte las finanzas de la organización. De hecho, el primer trimestre de este año fue muy duro en cuanto a eso, por la situación que acabo de describir, pero ya vamos saliendo. Ahora, nuestra profunda convicción de que los usuarios son lo primero, por eso actuamos así. Y por eso queremos que a todos estos usuarios que están llegando y que llevan pocos meses con nosotros, pues que se acerquen, que se comuniquen con nosotros si no lo hemos hecho, porque de hecho nos anticipamos a eso para poder brindar la atención debida. Ojalá el país pueda estabilizar las EPS, porque eso le generaría una gran confianza a los usuarios y generaría confianza también a los prestadores de servicios de salud. En la universidad, los hospitales van a quedar con deudas que no se sabe cómo van a recibir por lo menos 2.5 billones de la liquidación. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por sanear las finanzas del sector, casi 6 billones de pesos pagó de estos servicios no PBS, pero al próximo gobierno le tocan por lo menos 2,5 billones más. Gracias. Liliana, yo no sé si quieres, abrimos para
Sí, antes No va a de usar del tiempo el doctor Viana. que pasar a podemos las intervenir. preguntas Está del bien, público, está bien. antes de pasar a las preguntas del público, también queremos agradecer muy especialmente a las entidades que nos han apoyado para la realización y divulgación de este evento. Ellos son la Dirección de Comunicaciones, la Oficina del Egresado, la Dirección de Posgrados de la Universidad del Norte, la Organización para la Excelencia de la Salud, OES, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y, por supuesto, la Oficina de Comunicaciones de nuestro aliado estratégico Mutualser EPS. Las personas del auditorio que tengan alguna pregunta deberán alzar la mano en orden para llevarles el micrófono. Mientras tanto, voy con una pregunta que nos hacen desde el YouTube las más de 150 personas que tenemos conectadas en este momento. Permítanme un segundo. Dice Emelina Arrieta, dice, buen día. Pregunta, la propuesta realizada por el candidato presidencial del Pacto Histórico con respecto a los cambios de salud, ¿de qué manera afectan a las EPS? Doctor Viana, el auditorio es todo suyo. ¿Qué tal que uno tome partido de una reunión como esta? No podemos. No podemos, sí, sí, definitivamente. No, las propuestas de los candidatos han sido analizadas por nosotros como organización y por los gremios de EPS, Estar Salud y ASEMI. Y hemos tratado de entender, volvemos con nuestra estrategia de entender qué es lo que quiere decir un candidato, qué dicen sus asesores, qué es lo que entienden por decir atención primaria en salud, lo decimos. Usted de pronto dice una cosa y yo sé que técnicamente podrá saber, lo sabe y yo puedo entenderlo, pero puesto en manos de un político, eso puede significar otra cosa. Entonces, por eso lo que hemos hecho es tratar de entender qué propone cada candidato. Por eso nos hemos sentado con sus equipos directivos y con algunos candidatos para entenderlo. Y realmente uno lo que logra percibir es que hay en campañas desconocimiento de cómo funciona un sistema de salud, lo cual no es fácil de entender, porque el ciudadano lo que va a una oficina, si está enfermo, tiene una buena experiencia y le preguntan cómo le fue, dice en general, cuando estoy enfermo me va bien, pero cuando le preguntan a usted qué opina del sistema de salud, ya está demostrado, dice eso no sirve para nada. Es diferente. Entonces, pienso, como lo conversábamos hace rato, como sociedad debemos valorar mucho lo que tenemos, apreciarlo, pero también de parte de nosotros, digo de nosotros, a eso también digo gerentes de EPS, clínicas, médicos que atienden a los pacientes, debemos nosotros hacer lo mejor posible para que la gente tenga una buena atención. Ese es el reto. Digamos que cualquier cambio en el sistema de salud en Colombia tiene que pasar por una gran discusión, porque no se puede cambiar. Hay una ley estatutaria y una ley que tiene que pasar por el Congreso de la República, por eso los cambios no pueden ser abruptos. Y vía decreto no se puede hacer un cambio tan abrupto. Por eso yo soy optimista, creo que esto va a permanecer. Nos escribe el señor Cristian Amenabar, director comercial de IMED Latam. Dice, doctor Galo, lo felicito por el cada vez más eficiente desempeño que Mutualser viene mostrando en la atención y servicios que entrega a todos sus beneficiarios. Por supuesto, en conjunto con toda la enorme red de prestadores que coordinan para abordar la noble misión de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Para poder seguir en esa senda de otorgar buena calidad en la prestación de servicios de salud, los desafíos y la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de aseguradoras y prestadores son cada vez mayores. En esa línea, ¿cuáles cree que son los principales retos y aportes que Mutualser deberá abordar en el próximo tiempo? Muchas gracias por conectarse y escucharnos aquí a nosotros echando estas historias. También para reiterarles la gratitud a ustedes por la invitación y que ustedes estén aquí. Nosotros acabamos de lanzar nuestro plan de desarrollo estratégico para los próximos 5 años.
Sin embargo, siempre ponemos ahí en el plan estratégico que esto se puede cambiar en cualquier momento. Nada es permanente y podemos cambiar muy rápidamente. Eso es lo que queremos hacer. Nuestro reto es trabajar profundamente por, cuando decimos la prevención, no es un discurso. Es decir, si yo identifico cuáles son las personas, como lo contaba, soy reiterativo, identifico qué riesgo tienen estas personas, puedo dedicarme a trabajar, podemos dedicarnos a trabajar en esa corte de riesgo con una atención para ese grupo que tiene ese riesgo. Esa es nuestro reto de seguir profundizando en ello. Para ello tenemos que utilizar estrategias que permitan ser muy oportunos con la gente. Decíamos, visitar las casas con médicos, pues puede ser menos eficiente que tener conectados a todas las personas a través de una llamada telefónica y decirles, señor, ayer cumplió 40 años, hoy cumple 40 años, vaya a hacerse el tacto rectal en tal clínica, en tal sitio, a la tal hora. Eso es muy bien. Por ejemplo, nosotros tratábamos por teléfono, cualquier mujer embarazada en el programa Ser Madre e Hijo se comunica con nosotros, ya tiene una orientación porque le llegan mensajes de texto frecuentemente que le dicen que si tiene sangrado, comuníquese por aquí. Tenemos que seguir avanzando en la tecnología que nos permita acercar a los usuarios. Tener una atención cercana, sencilla y sin tanta vuelta es profundizar en estas cosas. Trámites, menos trámites para que la gente se comunique rápidamente, pero también siendo más efectivo en esa comunicación que tenemos con ellos. Lo otro es escuchándolos nuevamente, verlo. Y por otro lado, el reto financiero. Lograr tener, como lo tenemos hoy, una red de prestadores de servicios de salud, tanto ambulatorio como hospitalario, que entienden que esto lo tenemos que construir entre todos, pero partiendo del ejemplo de nosotros. A ver, si nosotros somos unos despilfarradores del dinero, pues nadie nos va a creer nuestro discurso. Por lo tanto, el doctor no me va a ayudar en contener el costo, en mandar rápidamente los pacientes a la casa. Y no porque no se haya que hacerlo, es que lo hacemos, como lo contábamos al rato, usted me contaba. Aquí vienen los funcionarios nosotros y los mandamos a la casa. Son 8,000 personas que tenemos hospitalizadas en sus casas. Digo yo hospitalizadas porque terminan su tratamiento allá. Es decir, y finalmente un compromiso que siempre, que quiero decir, la humanización. ¿Cómo tratamos a este ser humano que llega enfermo y además si es pobre, tiene todo un drama y nosotros lo vamos a atender mal? Pues ese comportamiento hay que cambiarlo profundamente. Ese es nuestro reto. Muy bien, doctor Galo. Nos pregunta la señora Blanca Mesa, ¿cómo se prepara Mutualser para los próximos 10 años en cuanto a la garantía del derecho a la salud y sus atributos de calidad, teniendo en cuenta que actualmente tienen cerca de 2.5 millones de usuarios en la costa? Insisto en nuestra respuesta anterior, es decir, nuestra preparación está en lo tecnológico, en lo financiero, en la humanización de la atención en salud y en la identificación de los riesgos de cada persona. Con esa información nosotros hemos tenido y vamos a seguir avanzando en el uso de la tecnología para tener una atención cercana, muy cercana con la gente. Bien, doctor. Tenemos una pregunta acá del doctor José Atilio Núñez, médico internista del Hospital Universidad del Norte. Doctor Galo, muchas gracias por compartir con nosotros un poco de la historia de Mutualser. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el secreto para que ese espíritu de Mutualser de atención sin tanta vuelta permee no solo a los funcionarios de Mutualser que están en la oficina? Yo como internista que atiendo todos los días pacientes de Mutualser aquí en el hospital, tengo esa sensación de esperanza cuando atiendo a un paciente de Mutualser. Quiero explicarme, digamos, muy generalmente sin decir ningún detalle. Veo el paciente y digo, ok, usted es usuario usted está asegurado por Mutualser, qué bien. Vamos a hacer esto, vamos a organizar esto, y da una sensación de esperanza. Eso significa para mí que ha permeado desde usted, que es la cabeza de Mutualser, pasando por su funcionario, pero ha llegado hasta mí, que no soy funcionario de Mutualser, sino que estoy atendiendo al paciente. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Qué ha hecho Mutualser para tener esa sensación que el paciente lo percibe y llega incluso hasta el asistencial?
Bueno, pues me agrada escuchar como diría, tu testimonio, pero me agrada. Yo creo que el secreto, me acuerdo, me han preguntado esto varias veces y no encuentro la respuesta, tengo que decir, no tengo una respuesta. Pero puedo decirte porque, a contar una historia de esto. Un día, el recién posesionado, el actual Superintendente Nacional de Salud, nos reunió a la CPS, hizo un ranking y estableció ahí, no lo hizo público, sino que nos explicó ahí. Y cogió dos cosas, las finanzas y la atención a los usuarios. Cuando vio la atención a los usuarios, salimos bien rankeados nosotros. Después en finanzas también la plata estaba completa. Entonces, él me preguntó algo como lo que tú dijiste, ¿cuál es? Bueno, Galo, entonces cuéntale aquí a los gerentes cuál es tu secreto. Y digo, me sorprendió además la pregunta, como me sorprende otra vez ahora, y dije, hombre, es que somos muy de buenas. Un poco serio, quiero decir, yo creo que uno tiene que transmitir lo que dice y decirlo con la profunda convicción de uno y inspirar a que las otras personas lo hagan. Eso creo que lo hemos logrado, pero creo que una de las cosas importantes que tenemos es que nosotros tenemos una red invisible, es una, como decía alguien, una cadena de afectos que hemos tejido a lo largo de tantos años. Esa cadena de afectos está conformada, lo puedo decir, por 7,000 personas que vieron construir esta organización. Usted se puede sorprender que uno de esos que está ahí tiene 7,000 y lo multiplicas por 10, tiene 70,000 personas que tienen una historia cercana que te la puede contar. No es fácil, no son 3 socios que tienes. Tienes más de 1,500 personas que son gestores comunitarios de salud, que trabajan con nosotros día a día y son cercanos con los usuarios. Tienes 700 personas que trabajan o en líneas telefónicas o presencialmente viendo cómo te resuelven las personas, cómo te resuelven algo. Tienes 800 prestadores de servicios de salud, que el que menos tiene 300 trabajadores y que por alguna parte, como tú lo dices, le permeamos esta misma convicción o filosofía. Y tienes una historia que siempre alguien te dice, tuve un buen tránsito, una buena experiencia cuando me fueron a atender. Esa historia se cuenta otra vez. Pero también tienes historias dolorosas para nosotros porque no tuvieron la mejor experiencia, pero también te pueden contar. Pero hice una llamada o alguien me llamó y finalmente me resolvieron. Este es un mejor relato. Creo que por ahí debe estar la cosa. Y lo otro es la profunda convicción que tengo y que tienen todos los funcionarios de que este dinero es sagrado. ¿Puedo ayudar yo en algo? Tal vez me ayudarías a interpretar. Y lo digo como médico, pero también prestador, o sea, desde mi área, desde el tema pediátrico y neonatal. Yo creo que, no sé si te pasa, José Atilio, pero yo creo que hay una palabra que podría marcar esta historia y es coherencia. O sea, una coherencia entre lo que pensaron esos fundadores, esa idea primigenia allá en los Montes de María, lo que luego decidieron contarnos como proyecto, o sea, lo que ellos hablan, lo que ellos muestran, y finalmente en lo que hacen. O sea, que lo materializamos en cada una de estas atenciones, en cada uno de estos proyectos. Yo creo que el ser humano privilegia la coherencia. Yo creo que en un mundo de tanta confusión, cuando tú encuentras algo que es coherente, que es sostenido, que tú lo puedes palpar, lo puedes tocar, que no son ideas, que no son nubes, que están ahí, que el paciente te lo transmite. Yo podría también contar algunas historias desde lo clínico, pero recuerdo un par de pacientes con algunas cardiopatías congénitas y lo que significaba para uno como neonatólogo enfrentarse a un paciente con una cardiopatía y saber coloquialmente lo que todos conocemos como el baile del indio, o sea, someterse al tema de que va y viene, o poder tomar un teléfono y decirle, mira, estabiliza al paciente que en 6 horas tenemos como trasladarlo y llevarlo a un sitio de mayor complejidad para poder solucionarlo. Eso es coherencia. Yo lo leo así, doctor Viana, y de verdad que, digamos, lo felicito y felicito a toda la organización, porque desde mis zapatos de neonatólogo, de pediatra, eso es lo que yo percibo, una coherencia sostenida en el tiempo y que a pesar de todo lo que ha sucedido en el entorno, ustedes han podido una tras otra, en cada una de las miles de millones de atenciones que han realizado, demostrarlo. Muchas gracias, doctor. Además eso me reta. Muchas gracias. Yo le quiero dar una segunda ayuda con esa pregunta. Y es la visión desde la administración del prestador.
a nosotros con Mutual Ser nos pasa una cosa muy rara, lamentablemente muy rara, y es que cuando el proceso de atención se da y se termina el proceso de atención de ese paciente específico, la factura está lista y no hay que comenzar con un proceso de vaya, venga, vaya, venga. Simplemente se habla aquí, se conversa aquí con los auditores de ustedes que están permanentemente acá, con los cuales además hay una comunicación muy buena, sobre todo porque es una comunicación en pro de la resolución de la situación del paciente. No es que mira, que es que no le pongas esto, que es que no. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo lo aliviamos rápido? Y eso para nosotros como prestador es una garantía de seguridad y de tranquilidad, como decía José Atilio, porque al saber que yo tengo un paciente Mutual Ser, es un paciente que yo sé que en la medida en la que el paciente, y aprovecho también para agradecer al doctor Solano, que es nuestro contacto aquí más cercano en la ciudad, en la medida en la que nosotros sepamos e identifiquemos lo que el paciente necesita, si está en nuestro alcance dárselo, se lo damos y sabemos que no va a haber ningún tipo de problema porque el paciente clínicamente lo necesita. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como prestadores de servicios, y apropiándome un poquito de las palabras que se han dicho muchas veces en el sector, es necesitamos establecer relaciones de confianza. Y una de las cosas espectaculares con Mutual Ser es que tenemos confianza, podemos conversar, hay una comunicación establecida y eso tiene todo el valor del mundo. El tema de atención sin tanta vuelta no es solamente un lema, es un valor que ustedes lo demuestran en su comportamiento. Y eso es lo que finalmente acaba siendo lo que buscan los pacientes en el listado de valores de las organizaciones. Tú me dices que me vas a atender con humanización, pero me mira feo y me tratas horrible. ¿Dónde está? Entonces, ahí es donde está la coherencia de la calada del doctor Vaquero. Y de verdad que les quiero agradecer porque desde nuestro lado como hospital, no solamente estamos muy contentos por tenerlos a ustedes como clientes, sino que estamos dispuestos a seguir trabajando para que cosas nuevas formas de atención, nuevas formas de tratamiento, nuevas formas de relacionamiento entre nosotros, todo el tiempo estamos abiertos para hacerlo. Estamos interesados en hacerlo y en seguir creciendo con ustedes. Y muchas gracias. Precisamente desde nuestra audiencia en YouTube nos preguntan, conocemos ya la historia de Mutual Ser, su nacimiento, pero queremos saber también cuál es la historia de ese genial eslogan de atención sin tanta vuelta. ¿Cómo surgió ese eslogan? ¿Cómo surgió? Bueno, doctor, muchas gracias a usted por sus palabras. Hace muy poco la Fundación Cardioinfantil, se llama ahora la Cardio, hizo un ranking de EPS evaluando cercanía con los usuarios, facturación, radicación, pagos, coherencia entre los pacientes, relacionamiento en un contrato. Nos dieron un galardón que se llama Corazón de Oro, el cual hace como una semana nos hicieron. Ese día sí me puse corbata y saco. Como atención sin tanta vuelta. Nosotros teníamos digamos que como lo dice el doctor, que eso no es un lema, no es un eslogan, es mucho más allá. Esa es nuestra estrategia de servicio, es diferente. Eso no es una frase de combate por decirla hoy, ¡burra! Salen los muchachos, Junior, no. Esto es una cosa de convicción, como de una estrategia de servicio. Detrás hay toda una gran cantidad de actividades, proyectos, presupuestos que van apuntando a esto. Hace como 7 años nosotros teníamos, Mutual se llamó al principio, Mutual Ser se llamó primero Mutual Montes de María, emulando la región donde nacimos. Luego, precisamente por los asuntos de la violencia, cambiamos el nombre, por eso aquella estigmatización que si uno nacía en Montes de María era guerrillero, entonces era mejor cambiar el nombre, le pusimos Mutual Ser. Fue terrible esta historia, entonces escribimos Ser. ¿De dónde viene Ser? Decíamos salud, de las iniciales de salud, eficiencia, responsabilidad. Salud, eficiencia, responsabilidad, y lo pegamos con algo que es el ser. De ahí nos surgió Mutual Ser. Con ese eslogan demoramos mucho tiempo, con eso sí era pegarlo con esa mentalidad.
que la salud fuera eficiente y que nosotros somos responsables. Eso también hacía parte de nuestra esencia. Luego hicimos un taller para ver qué era lo que los usuarios nos decían. Recuerden que siempre he dicho cómo escuchamos a los usuarios, qué era lo que decía la gente, y nos pusimos a reflexionar diseñando el plan de desarrollo estratégico nuestro, cómo era que queríamos darle la salud a la gente. Y ustedes saben que esos talleres siempre ponen ahí unos letreritos que le dicen a uno, sueña la empresa, y uno sueña, escribe ahí un muñequito, hace otra cosa y hace su taller, y esos consultores se ganan su platica por poner eso así. Ahí lo embaucan a uno. Entonces, puede ser que no haya uno aquí de ellos. Entonces, con esos papelitos. Leímos los papelitos y el salón así, tenía uno, caramba. Eso que terminó en una cosa como que nosotros queríamos tener era que fuéramos sencillos, que fuéramos simples. Y salió alguien que dijo, bueno, entonces somos simples y sencillos. Y eso no va por ningún lado. ¿Qué es? Pero no pensemos en nosotros, ahora pensemos qué es lo que quiere la gente. Y en este momento, como el de ahora, la cantidad de trámites que hay que hacer abruman a la gente. Pero si abruman al médico que está aquí, que tiene que escribir que el acetaminofén y no quiere hacerlo, ahora va a querer hacer la gente, vaya de aquí para allá. ¿Cómo te mueves en estos rieles que nosotros decimos, estos canales, esta red de servicio? Organízala y dile a la gente. Por eso a veces digo, acaba esto y deja que 5 millones de personas que hoy tienen una enfermedad crónica, al día siguiente, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van? ¿Quién es el médico que lo va a atender? ¿Dónde le entregan el medicamento? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo cambio de esto? Esa cantidad de trámites que había, terminamos diciendo, ¿cómo? Y alguien dijo, bueno, hombre, no, pero es que yo no quisiera hacer trámites, no quiero hacer vueltas. Yo le dije, bueno, aquí hay que hacer alguna vuelta, porque el hemograma no te lo van a tomar, tienes que ir. El médico te tiene que atender y va a haber una cola. Bueno, entonces, bueno, pues sin tanta vuelta, mejor. Pero decir eso, es decir, que estábamos buscando nosotros algo, que esto es como lo que se llama la serendipia. Uno está buscando algo que se pone a estudiar en la ciencia y te encuentras otra salida y aparece lo que no era. Y esa atención, la serendipia parece como chiripa, pero es la manera con técnica. método. Exacto, la manera técnica de que a la chiripa no le salga, sino la serendipia. Encontramos otra cosa y lo formamos una estrategia. Por eso detrás de esto está Zona Ser, que es el portal transaccional de nosotros. Por eso usted puede, pagamos tal factura y usted entra ahí como prestador, pero también pueden, y los invito a todos los que sean, a los que se conectan y los que van a ver después esto, Zona Ser, la app, esa descarga que usted hace, ahí usted puede conectar ya como con 25 IPS en las cuales usted puede pedir su cita. Ya están conectadas. Detrás de eso están los puntos de atención que usted ha visto que han ido creciendo de nosotros. Vamos a inaugurar esta semana 3 en Cartagena, ya venimos para Barranquilla, en los cuales vamos a hacer los trámites o la vuelta que la gente tiene que hacer. La gente tiene que ir a tomarse, lo más frecuente es una muestra de laboratorio y tiene que caminar muchísimo, entonces lo vamos a poner más cercano. 2, entregar medicamentos, y 3, información que te ubique nuevamente. Puedes cambiar todo. Todo esto que digo es porque para mostrar, señalar que detrás hay una estrategia. Nosotros estudiamos las llamadas telefónicas. ¿Qué llama? Y la gente es a preguntar algo. Hicimos una estrategia de poner la información más cercana en la IPS y eso bajó el 25% de las llamadas. Ya se subieron otra vez este mes. Ahora vemos qué fue lo que pasó nuevamente. De ahí sale como esta idea de sin tanta vuelta. Qué gran historia, doctor Viana, verdad que satisface mucho escuchar esto. Lo único es que como recomendación para el resto de la tertulia no toquemos el tema del Junior porque las heridas están muy recientes. yo iba a decir, pero no importa que después pierde 4-0. Dale, Lili, dale. Doctor, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por darnos todas estas experiencias de gran enseñanza para nosotros. Yo quisiera preguntarle, de todos aquellos, ustedes han tocado temas muy importantes como los determinantes en salud. De los determinantes en salud que no se han tocado, ¿cuál es aquel que si usted tuviese la posibilidad de intervenir, lo haría para beneficiar más aún a toda su población? La pobreza. Es que
la pobreza. ¿Sí? Pobre y te enfermas. Ahora vamos a tener viejos, pobres y enfermos. Eso no lo puedes resolver el sector salud. Yo en eso determinante de decir cómo acabar la pobreza es de las cosas que más he estudiado y los economistas han dado qué es lo que tenemos que hacer. Creo que esa condición, además, entendida la pobreza no solamente como la falta de dinero, de economía, sino si no estudio, soy más pobre. Si es una niña y está embarazada antes de los 16, 17 años, trampa de la pobreza en la que cayó. Si no terminaste la primaria, trampa que no puedes superar de la pobreza. Por lo tanto, ese es un punto muy importante. ¿Cómo logramos superar eso? ¿Cómo logro que alguien tenga un sueño de vida, que tenga un propósito en su vida, que tenga algo por qué luchar, por qué soñar y que encuentre a alguien que lo apoye para dar el salto? Bueno, leemos la última pregunta de parte de una de... Me has dicho 2 veces que es la última. Y he dicho ya 2 veces eso. ¿En serio? Ya esta es la última. No, pero yo tengo problemas. El señor Luis Armando Cortina pregunta, doctor Galo, ¿qué le enseñó la pandemia a nivel gerencial y mental con los cambios que muchos no estábamos preparados para asumir? ¿Qué me enseñó la pandemia? Me aprendí la palabra COVID. Yo creo que muchos de nosotros tendrán una historia que contar. Más me gustaría que alguien dijera como, ¿qué no le enseñó? Y otra cosa que se me ocurre ahora, ¿qué hemos olvidado ya? Que ya se nos olvidó rápidamente. Tengo una memoria muy frágil. Pero creo que lo que más me enseñó así como empresario, digamos, como líder, es qué tan rápido tú eres capaz de cambiar. Un cambio muy rápido. Mire, yo recuerdo, llegué a Bogotá, citado por el ministro que se iba a posesionar en los siguientes días, el doctor Ruiz, y dijo, dentro de las cosas que nos señaló, diciéndonos cómo iba a asumir el cargo, estaba haciendo los trámites, repito, de su posesión, y dijo, dentro de una semana vamos a tener el primer caso de COVID en Colombia. Justo Paz, que es nuestro gerente de riesgo en salud, había ido a varias reuniones, muchas, ya llevaba varias, y siempre me decía, doctor, viene el COVID, y me mostraba el papel, y pásame el correo, yo me lo leo. Yo no me leía eso, no lo leía, estaba totalmente perdido. Y él me insistía, hay que prepararnos. Yo creo que adelanté el vuelo, la reunión era como a las 12, y cuando él dijo que era esta cosa, yo tenía ganas de me iba a quedar en Bogotá, y dije, no, vuelo enseguida. Me busqué el equipo de cercano de nosotros, de la unidad de planeación, nos reunimos y recordará Carlos Solano que teníamos reuniones que demoramos 7 horas reunidos pensando cómo hacíamos una prueba para tamizar, una prueba de cosas, cómo hacíamos para cambiar. Yo creo que a las 3 semanas ya no teníamos tanta angustia y ya nosotros decíamos cada cosa cómo se hace. Que esa capacidad para uno poder cambiar muy rápidamente fue de las cosas que digo, aprendimos mucho. Ya me asusto menos, pero no crea, eso fue muy duro. Doctor Galo, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Un aplauso, por favor. Para nuestra institución ha sido todo un privilegio. Y siéntense un momentico que voy a terminar la transmisión en YouTube. Todavía no. En nombre del Hospital Universidad del Norte, agradecemos su asistencia y el haber estado conectados en directo por nuestro canal de YouTube académico. No olviden suscribirse al canal Uninorte Académico en YouTube y les invitamos también a consultar más contenidos en nuestras redes sociales @OSPUninorte en Instagram, Twitter y Facebook, y además visitar nuestra página web www.hospitaluniversidaddelnorte.com para conocer más historias únicas. Feliz viernes para todos y muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.